En la primera sesión de este módulo veremos el rol del registro civil en la protección y garantía de derechos humanos en Venezuela. Esta primera sesión está dividida en dos clases. En la primera clase veremos la concepción general de los derechos humanos, su fundamento, la positivización de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos y los sistemas de protección de los mismos. Antes de entrar en materia, hagamos una serie de reflexiones. ¿Sabías que con la llegada del comandante Hugo Chávez al poder y la aprobación de la Constitución del año 1999, el tema de los derechos humanos cobra centralidad política, transversalizando todo el texto constitucional y convirtiéndose en el eje vertebral del modelo de democracia socialista venezolano? ¿Sabía que desde el pasado mes de julio del año 2015, el gobierno bolivariano sometió a consulta pública el Plan Nacional de Derechos Humanos a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y que en septiembre de ese mismo año, el Consejo Nacional Electoral presentó los aportes del Poder Electoral al referido Plan Nacional, así como el Plan Nacional de Identidad? Y que finalmente, el pasado 2 de marzo, fue aprobado y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria, número 6218, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019. Pues bien, ¿cuáles fueron los objetivos de la consulta pública realizada a este plan? Primordialmente, se trataba de dar la mayor legitimidad posible a esta propuesta. Asimismo, ayudar a fortalecer la capacidad de las instituciones, evitando la duplicidad de esfuerzos y generando respuestas más oportunas a las necesidades del pueblo, reforzando así el tránsito de implementación progresiva de las premisas contenidas en el andamiaje jurídico internacional de derechos humanos, que Venezuela ha asumido soberanamente. Entremos ahora sí en materia. Iniciemos entonces con un breve repaso sobre la concepción general de los derechos humanos. En principio, se entiende que los derechos humanos son los que posee todo ser humano por el hecho de serlo, con independencia de que sean reconocidos o no por el derecho. Los derechos humanos se han ido reconociendo a lo largo de toda la historia, a través de un lento proceso de aprendizaje moral que aún no concluye. Entonces, se puede afirmar que los derechos humanos son productos sociohistóricos que se consolidan a partir de las distintas luchas populares impulsadas en favor de condiciones de vida dignas. Los mismos comienzan a conformarse producto de la toma de conciencia en cada momento histórico de los valores sociales fundamentales y de las condiciones que los niegan, además de la necesidad de organizarse para luchar por su concreción en la realidad. Los derechos humanos entonces se corresponden con la búsqueda permanente de cada pueblo en aras de conquistar un orden social libre de los factores de opresión, orientado a lograr la satisfacción de sus necesidades principales como grupo humano. De allí que muchos autores lo consideren la esencia de los procesos sociales que expresan e intentan concretar lo que la conciencia ética de los pueblos reconoce como necesarios para vivir con dignidad. Pero veamos cuál es el fundamento de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen como fundamento las necesidades de la persona humana y de los colectivos sociales en los que se asocia históricamente, a sus aspiraciones individuales y colectivas de vivir en dignidad. Por lo tanto, se vinculan con la realidad de los contextos en los que habitan y con la protección de su autonomía, su libertad y bienestar. Entonces, podemos decir que los derechos humanos se fundamentan en la inalienable dignidad de la persona humana y poseen vigencia universal. Sin embargo, debemos tener claro derechos humanos y el derecho fundamental, que en este plano dignidad y derechos fundamentales de la persona no están precisamente en el mismo plano. Dignidad y derechos fundamentales de la persona no se encuentran en el mismo plano, con la consecuencia de que la dignidad representa un valor absoluto, que no puede ser tocado, mientras que los segundos son limitables, regulables y en algunos casos, constitucionalmente previstos, pueden además ser temporalmente suprimidos. Tal es el caso de los estados de excepción que están previstos en algunas constituciones. La dignidad humana significa la exigencia de respeto incondicional al ser humano. Martínez Antonio, el autor de la obra Los derechos fundamentales en el sistema constitucional, Teoría General e Implicaciones Prácticas, del año 2011, define el derecho fundamental
como aquel ámbito de la personalidad y o de la actuación humana que la Constitución reconoce como digno de protección y al que otorga, en consecuencia, una protección de alto nivel, consistente al menos en que el respeto de dicho ámbito se configura en un principio básico del ordenamiento. Es declarado inmune a la acción de los poderes públicos, especialmente el legislador, y el particular ve reconocida una facultad a que dicho ámbito le sea protegido judicialmente. Pues bien, expresiones como derechos positivos o derechos fundamentales están más ligadas a la reflexión estrictamente jurídica y suelen reservarse a una serie de pretensiones que un ordenamiento jurídico considera relevantes o vitales en un momento determinado. Cada ordenamiento jurídico, efectivamente, suele hacer visibles aquellas pretensiones y expectativas a las que otorga mayor importancia. Para esto, normalmente las positiviza en normas de mayor valor jurídico, tales como la Constitución, y ofrece de esta manera un indicio determinante de su fundamentalidad. Muchos autores, por ello, consideran que derechos constitucionales y derechos fundamentales son expresiones equivalentes. La principal consecuencia de considerar un derecho como fundamental es que son el propio ordenamiento jurídico y sus poderes públicos quienes asumen su protección. Mientras mayor es la fundamentalidad que un ordenamiento reconoce a un derecho, mayor es la protección, al menos formal, que le otorga. Bien, la idea de los derechos humanos basada en las nociones de dignidad del ser humano y de limitación al poder del Estado termina siendo un fenómeno que se ha hecho presente a través de la historia, por supuesto, a partir de diferentes manifestaciones socioculturales, siendo la lucha por el reconocimiento de la dignidad de la persona un elemento invariable en el devenir histórico, desde el incipiente reconocimiento de los derechos de los indios en aquella nefasta época de la conquista española de América, hasta la moderna conceptualización de los derechos del hombre y del ciudadano tras la Revolución Francesa. Veamos cuáles son los antecedentes históricos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Debemos entonces, para ello, tener claro que ante los constantes cambios y evolución de las sociedades, se van generando nuevas formas de interrelación entre los miembros de una sociedad, por lo que las reglas o normas que se encuentran vigentes pudieran ir quedándose obsoletas y estacionadas en el tiempo. Es entonces, ante la ausencia de regulación, que los operadores del derecho se ven en la necesidad de encontrar solución a los conflictos presentados, por lo que podemos afirmar que el derecho no es un sistema estático. Vemos entonces cómo se va dando el fenómeno denominado la codificación, entendida como el conjunto de normas sistematizadas que regulan una rama o materia jurídica. Y este fenómeno se va dando a partir del siglo XV, acogida con mucho más énfasis después de la Revolución Francesa. Como antecedente histórico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, destacan entonces la Declaración de Derechos denominada Bill of Rights, declaración inglesa del año 1689, la Declaración de los Derechos de Virginia de los Estados Unidos de América, entendida como la Declaración de Independencia del año 1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el marco de la Revolución Francesa, entre los años 1789 y 1793. Todas estas declaraciones y documentos históricos coinciden en concebir la visión del ser humano a partir de la defensa de la dignidad inalienable y esencial de toda persona humana, por encima y al margen de cualquier circunstancia accidental, tal como la nacionalidad, el sexo, la lengua, religión o el nivel de instrucción. Se da inicio entonces al proceso de internacionalización de los derechos humanos hacia el año 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Al crearse la Organización de Naciones Unidas, aunque en el periodo transcurrido entre las guerras con la Sociedad de Naciones, creada tras la Primera Guerra Mundial, se marca el surgimiento de un amplio movimiento en favor del reconocimiento internacional de los derechos humanos. Y si bien los antecedentes de un auténtico código de derechos humanos tuvieron lugar en el marco del Estado liberal del siglo XVIII,
Tal espíritu se mantuvo, pero bajo el nuevo concepto de ideas socialistas, sindicalistas y humanistas. Entonces, a casi 150 años de haberse proclamado las declaraciones americana y francesa, en el año 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración surge a raíz de las trágicas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo millones de muertos, persecuciones raciales y políticas, campos de concentración y de exterminio, bombas atómicas y un sinfín de atrocidades. Documento donde se reflejan aquellas dolorosas experiencias y se insiste en la dignidad, la igualdad y la libertad de las personas, así como en la necesidad de la paz y de la cooperación entre todos los estados. Es así que en diciembre de ese año 1948, las Naciones Unidas inauguraban la Era de los Derechos Humanos como un conjunto de principios de moralidad universal, valores públicos y, en definitiva, normas jurídicas. Desde entonces, el desarrollo de los derechos humanos se ha expandido de manera no anticipada, y valga la pena señalarlo, con algo de descalabro. Lo que comenzó como una respuesta a las atrocidades de regímenes totalitarios, centrada en la defensa de la dignidad humana, rápidamente evolucionó hacia una discusión sobre derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al desarrollo, la democracia y más recientemente incluso el modo en que las empresas transnacionales pueden ser responsables de violaciones a los derechos humanos. Leemos entonces a muchos autores hablando sobre la noción generaciones de derechos. Revisando la historia, se observa que en materia de reconocimiento formal de los derechos del hombre, algunos meses antes que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, la Organización de Estados Americanos estaba adoptando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como el primer documento internacional de derechos humanos de carácter general. Y es una década más tarde, cuando la OEA crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, culminando la década de los 70, entra en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dotándose de competencias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decidir sobre casos judiciales en contra de países miembros de esa organización. Se configura así el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tal y como lo conocemos hoy en día. Pues bien, la protección y garantía de derechos humanos ha sido un tema de preocupación mundial, tema de reflexión que ha llevado a la conformación de estos sistemas de protección de derechos humanos. Es así que hoy en día tenemos, además del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, los sistemas regionales, el Sistema Europeo, el Sistema Interamericano y el Sistema Africano de Derechos Humanos. Entonces, podemos agregar que el derecho internacional clásico, a través de los años, desarrolló varias doctrinas e instituciones con el objeto de proteger diversos grupos de seres humanos, tales como a los esclavos, las minorías religiosas, étnicas y culturales, poblaciones indígenas, extranjeros, víctimas de violaciones masivas de derechos humanos, combatientes de guerra, entre muchos otros grupos vulnerables. Y bajo la influencia directa de esas posiciones doctrinarias e instituciones internacionales, surge entonces el derecho internacional de los derechos humanos. Ante el reconocimiento de los derechos que poseían los individuos como seres humanos y ante la necesidad de protección de esos derechos por el derecho internacional, llegándose a consolidar el enfoque de protección general y sistemático de los derechos humanos ya finalizada la Segunda Guerra Mundial con la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bien, el debate y la confrontación política e ideológica entre diversos sectores de un conglomerado social determinado, y de ese calor del debate surge entonces la formulación de normas y leyes, destacando que las luchas populares históricamente han permitido la conquista de derechos. Sin embargo, estas conquistas deberán quedar claramente afirmadas en las legislaciones como elemento indispensable para que puedan ser exigidos no solo ante la sociedad, sino además ante los responsables de garantizarlos.
Por lo tanto, los derechos humanos se erigen en una triple estructura: la ética, conformada por los valores a los que responden; la política, que no es más que las luchas por medio de las cuales se reivindican; y una estructura jurídica, que son aquellas normas y leyes que las convierten en acuerdos fijados por la negociación social. Bajo este concepto, a través de la historia, se va delineando la concepción de los derechos humanos en las distintas cartas fundamentales del mundo, destacando la indudable cercanía del derecho constitucional a las disciplinas históricas, así como el enfoque del derecho positivo desde la valoración del contexto en el que nace y en el cual se sitúa. Resultando claro entonces que la Constitución no solo es un sistema, sino además es historia, en el sentido que no puede ser objeto solamente de un estudio jurídico, sino que además se debe considerar un elemento esencial de la realidad que pretende regular y en la que produce sus efectos. Dicho esto, se puede entender que al aparecer y consolidarse las constituciones como la norma marco de todo el ordenamiento jurídico, estas pasan a ser no solo un cuerpo normativo de la organización política de un Estado, sino que además contienen los principios y garantías, libertades públicas y derechos fundamentales de las personas, los cuales transversalizan al ordenamiento jurídico de un país, produciéndose profundos cambios orientados a la adaptación del derecho a los nuevos valores y principios. El desarrollo de los derechos fundamentales en las cartas fundamentales de un país se encuentra íntimamente vinculado a la garantía de los derechos de las personas, por lo que el análisis de las constituciones de América Latina debe orientarse a investigar el desarrollo histórico de los sistemas constitucionales de la región, más que a los simples textos normativos. Es así que al analizar en sentido bastante amplio los contenidos de las constituciones de algunos países de América Latina, se observa que las mismas se han caracterizado no solo por la presencia de amplios y detallados catálogos de derechos, sino también por la idea común de que los derechos fundamentales de las personas constituyen un elemento cualificante del pacto que se instaura entre los ciudadanos y entre estos y sus representantes. O dicho de otra forma, que el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales son elementos que caracterizan la forma de Estado democrático, de derecho y de justicia. Entonces, revisando el inventario de derechos contenidos en las constituciones de América Latina, se observa que el mismo presenta una pluralidad de lenguajes y técnicas de clasificación que pudieran dificultar su síntesis. Podemos mencionar diversidad de elementos utilizados en el lenguaje de los legisladores, destacando que hay constituciones que no introducen distinciones dentro de los derechos fundamentales calificados como fundamentales o constitucionales. Tal es el caso de Argentina, Bolivia, Chile, México y Uruguay. Asimismo, que hay constituciones que optan por un reparto tradicional distinguiendo entre derechos civiles, políticos, sociales y económicos, tales como la Constitución de Perú, Ecuador y El Salvador. Y finalmente, existen constituciones que introducen clasificaciones más amplias, vanguardistas, abriéndose al reconocimiento de los derechos culturales y de identidad, a los derechos ambientales y a los derechos de categorías de ciudadanos determinadas, es decir, aquellas constituciones como la nuestra, la Constitución venezolana, la Constitución en Colombia, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Con esto concluimos la primera clase